Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla Teo Hernández. Hoy día 7 de abril, martes hermoso, un día hermoso y lluvioso. Hermanos, en este día voy a compartirles la palabra de Dios. Yo les pido en este momento, mis hermanos, que abran su mente y su corazón, que estén dispuestos, mis hermanos, que dispongan más que todo su alma, que su espíritu esté abierto a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, ya que siempre que estamos nosotros de pie, que estamos despiertos, que estamos atentos, el Señor se agrada con cada uno de nosotros. Pero cuando solamente estamos escuchando y no estamos atentos a su palabra, mis hermanos, les aseguro que Dios, nuestro Señor, mis hermanos, aunque hagamos eso, Él siempre está atento a nosotros. Aunque estemos indispuestos, Él siempre nos acompaña. Él siempre nos va guiando porque Él nos ama. Él es un Padre amoroso y Él siempre está buscando de nosotros, que nosotros le abramos siempre el corazón. Y espero que en este día, mis hermanos, hagamos reflexión, especialmente, hermanos, en este tiempo que nos encontramos tan malo, que ha llegado esta enfermedad a las vidas de muchas personas que han sido infectadas. Hoy en este día vamos a orar muy en especial por todas esas personas que se encuentran en los diferentes hospitales del mundo entero, para que nuestro Dios Padre les envíe el consuelo, les envíe la paz y les envíe la esperanza que ellos necesitan en sus almas, en sus vidas, para poder ser levantados de ese lugar. Voy a comenzar primero, antes que todo, a leer el Salmo responsorial, que es el Salmo número 70. Si gusta repetir después de mí: en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, y me apoyaba en ti y me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias en este hermoso día, Señor. Gracias por la vida, gracias por la esperanza, y gracias, Señor, por la fe que en ti deposito. Te pido, mi Señor, me sigas aumentando la fe, me sigas dando fuerza, me sigas fortaleciendo, Señor, especialmente, Señor, la mente y el corazón. Que seamos fortalecidos en todo nuestro ser, Señor. Que no nos dejemos llevar por nada de allá afuera, Señor. Que todo esto que está sucediendo de esta enfermedad, Señor, que ha entrado a tantas vidas, yo te pido, mi Señor, la arranques de cada uno de los que han sido infectados. Y te pido, Señor, a nosotros nos protejas para no infectarnos. Te pido, Señor, por el mundo entero, muy en especial por este país en el que nos encontramos, que envíes tus ángeles, Señor, para protegernos. Te pido, mi Señor, para que nos des el consuelo y la esperanza de que todo esto, Señor, se va a acabar, de que todo esto no es para siempre, y que todo esto, mi Señor, nos va a servir de reflexión, para reflexionar en ti, mi Señor Jesús, y darnos cuenta de que este mundo, si tú quisieras, mi Señor, de un momento a otro todo se termina. Reflexionar en esto y pensar, Señor, en los demás. Que por los demás, Señor, siempre estemos orando, rogándote, implorándote, para que sean salvados de esa enfermedad, mi Señor. Te pido, mi Señor Jesús, por cualquier otra enfermedad que ha estado viniendo a las vidas de las personas, para poder ser sanados, Señor, y arrancados de ellas. Tú, mi Señor, que conoces a cada uno de nuestros hermanos,
te los ponemos en tus benditas manos. Tú que eres bueno y misericordioso, te pido, Señor, los fortalezcas y les des la paz en estos días. Que no tengan miedo, que en la oración, Señor, tú siempre nos consuelas. En la oración, Señor, siempre estás atento a nuestras peticiones. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, tú que nos fortaleces, tú que eres la luz en nuestra vida, tú lo eres todo, bendito Espíritu, y en ti siempre ponemos nuestra confianza, reconociendo, bendito Espíritu, que si no te lleváramos dentro, nuestra alma, nuestra vida, estaría muy raquítica, porque tú, bendito Espíritu Santo, eres indispensable en nuestras vidas. Te pido pues fortalezcas todo nuestro ser para tener aliento y tener la fuerza necesaria para llevar a cabo todos los mensajes de nuestro Dios Padre, que quiere que nosotros, como personas, llevemos su mensaje a todos aquellos hermanos más necesitados de su palabra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión. Yo sé, Mamita María, que somos pecadores, que no merecemos todo lo que tú eres para nosotros. Tú nos cuidas, nos proteges, nos guías siempre hacia el Señor, y nosotros no te correspondemos absolutamente con nada, Mamita María. Somos malos de nacimiento, hacemos cosas buenas, pero solamente con las personas que a nosotros nos convienen. Te pido, Mamita María, que nos des el amor, ese amor que solamente tú sabías dar a tu Hijo y a las personas que estaban a tu alrededor, que nunca te negaste a hacerlo, y así como tú lo hacías, danos esa entrega, Mamita María, para ser igual que tú. Y te pido intercedas ante Jesús por todas nuestras necesidades, por cada una de las cosas que nosotros no podemos solucionar, Mamita María. Ahí estás tú para ayudarnos. Ayúdanos a ser fieles, más que todo ante nuestro Señor y ante ti. Todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Una muy bella historia para reflexionar también sobre ella. De San Juan Bautista de la Salle, educador del año 1719. Es el fundador de los Hermanos Cristianos y nació en Francia en 1651. Nació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosas Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiera contentado con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Por la fuerza misteriosa de la gracia de Dios, encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales, fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalísimos puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. Si San Juan Bautista de la Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrado al ver que la educación se ha secularizado, es decir, se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupa por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad ni importarle nada la salvación del alma, porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión, era obtener la salvación del alma de los educados y hacerles crecer en la fe. Si no hubiera sido por estos dos fines, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba y le llamaba la atención: hacer que los educados amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno del cielo. Juan Bautista estudió en el famoso seminario de San Sulpicio en París y allí recibió una formidable formación
que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote, y por su posición social y sus hermosas cualidades, parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto al morir, su director espiritual lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado, una escuela para niños y un orfanato para niños pobres, dirigido por unas hermanitas llamadas del Niño Jesús. Allí en esa obra lo esperaba la divina providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinado, ser el formador de la educación. La Salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes enseñaba a cada niño por aparte. Ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad, eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base a gritos y golpes. El padre Juan Bautista reemplaza el sistema del terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más les iban a ser de utilidad en la vida diaria, y todo con base a la religión y a la amabilidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa, y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unas 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación, y ya en vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen, y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción a la Madre de Dios. Al principio, algunos le fallaron porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar mala voluntad en ninguno de sus discípulos. Para él todo el mundo era bueno, y por mucho que le hubieran ofendido, estaba siempre dispuesto a perdonar y a volver a recibir al que le había faltado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad y mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como un pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie y pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en casitas muy pobres, llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó todos los 3 meses del crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores, y las anticuadas curaciones que le hicieron para ese mal lo torturaban todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir la pobreza de una comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer para que su estómago fuera capaz de recibirle esos alimentos tan burdos.
Su sonata y su manto eran tan pobres y tan descoloridos que un pobre no se los habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto, y alguna vez que por calumnias dispuso la autoridad superior quitarlo de ese cargo, él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir con el superiorato. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número 1 del educador debe ser siempre el tratar que los educadores crezcan en el amor a Dios y en la caridad hacia el prójimo, y que cada maestro debe esforzarse con toda su alma por tratar que los jóvenes conserven su inocencia si no la han perdido, o que recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión de un inmenso horror al pecado y a todo lo que puede hacer daño a la santidad y a todo lo que se opone a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en la labor de un educador es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril de 1619 a los 68 años. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Santo educador, tú que recomendabas que se les concediera la máxima importancia a la clase de religión, considerándola la más provechosa de todas en todo colegio y escuela, pídele al buen Dios que la clase de religión vuelva a estar en primerísimo lugar en nuestros centros de educación y no vaya a ser reemplazada jamás por otras asignaturas menos importantes. Y ruégale a Dios que nos envíe muchos santos y muy fervorosos profesores de religión. Esta fue la historia de este santo, que como dice su historia, aunque haya sido muy adinerado, su familia era muy adinerada, a él no le importó eso, dejándolo todo por los pobres, ayudando a los pobres y después quedarse él bien pobre. Un hombre que, dice la historia, que tenía su manto, que ese manto si se lo hubiera querido dar como limosna a otra persona, a otro limosnero, tal vez ni lo hubiera aceptado, de lo desgastado que se miraba. Estos hombres, mis hermanos, fueron muy humildes en su crecimiento a la fe. Todo lo que hicieron por ayudar a los demás, especialmente para fundar colegios, para fundar escuelas, que más tarde fueron ayudando a las demás personas, a los demás jóvenes más que todo. Este fundador fue uno de los más grandes que hubo para la religión católica. Y por esa causa, hermanos, es que estos hombres crecieron tanto en fe y en amor a Dios, porque todo lo que hacían lo hacían con mucho amor. No importaba que ellos anduvieran caminando, tal vez hasta descalzos, con ropas malgastadas, llegando a lugares donde los acogían a ellos, lugares muy pobres. Nos cuenta su historia que llegó a una casita donde él estuvo por 3 meses, con muchas rendijas en las paredes, y que hacía tanto frío que estaba con muchos grados bajo cero. Allí agarró un reumatismo que le fue muy doloroso para toda su vida, y que los remedios y las curaciones que a él le habían hecho, en vez de hacerle bien, le hacían mucho mal. Y eso, mis hermanos, se lo ofrecían a Dios. Cuando a nosotros nos duele algo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Renegamos de nuestra enfermedad o le damos gracias a Dios aún en la enfermedad? Cuando nosotros le ofrecemos nuestras dolencias a Dios le agrada esto y prontamente nos manda la curación. Pero hay que ofrecerlo, mis hermanos, por todos los que están necesitados de ser sanados. Especialmente nos damos cuenta en este tiempo lo que estamos viviendo, esta terrible enfermedad
ese coronavirus que ha llegado a las vidas de tantas personas, esa enfermedad sí que en realidad está matando mucha gente. Ahora es tiempo, hermanos, de nosotros ponernos en oración, pedir la misericordia de Dios, y Dios va a escuchar nuestras oraciones y va a salvar a muchos de ellos, y tal vez hasta limpie el mundo de todo lo que está sucediendo. A todos los países más infectados, les aseguro que Dios nuestro Señor nos va a hacer el favor, pero hay que tener fe, hay que creerle a nuestro Dios de que todo se va a llevar a cabo. Estos hombres era lo que hacían. Cuando ellos en su oración fervorosa le pedían a Dios, ellos recibían la ayuda del cielo. Dios Padre, Él no está sordo. Él siempre está atento a nuestras peticiones y siempre nos va a escuchar. Nosotros tenemos a veces de todo, no nos falta nada. Y aún así nos quejamos por falta de cosas materiales. Cosas que no nos van a servir de nada, hermanos. En lo único que nosotros debemos poner nuestra esperanza es en ganarnos el cielo. Eso sí nos va a servir de mucho a nosotros. Y tener fe en nuestro Dios Padre, de que todo lo podemos conseguir en su nombre. Este santo le recomendó a nuestra Madre Santísima toda su congregación, y la congregación entera tenía una fe absoluta en nuestra Madre Santísima. Nosotros le pedimos a Mamita María que ella nos acompañe, que ella nos guíe hacia el Señor, o nos alejamos de ella, pensando que de ella nunca vamos a recibir un favor. Sinceramente, hermanos, estos santos, por eso es que llegaban a la santidad, y por eso es que eran tan ayudados por Dios, porque nuestra Madre Santísima siempre intercedía por ellos. ¿Usted cree que si la ayuda de nuestra Madre Santa, si los santos no hubieran puesto su confianza en nuestra Madre María, si ellos no hubieran creído en ella, la hubieran recomendado a los que habían sido educados por ellos? De ninguna manera. Sin embargo, a nuestra Madre Santísima le daban toda la honra y gloria que ella se merecía, y a sus alumnos les decían que la amaran de igual manera. Nosotros en la actualidad tenemos miedo de decirles a las personas que amen a Mamita María. En realidad, hermanos, si esto de nuestra Madre Santísima, si ella no fuera santa, les aseguro que las apariciones que ha habido en el mundo entero de nuestra Madre Santísima, todo eso ya se hubiera terminado, porque lo que no viene de Dios desaparece prontamente, pero lo que viene de Dios prevalece por siempre. La aparición en México de nuestra Madre Santísima ya lleva tantos años, ya lleva 500 y pico de años, y sin embargo ahí está todavía. Si fuera una charlatanería, como muchos dicen, les aseguro que esto ya se hubiera terminado. Pero Mamita María ahí está, y siempre va a estar por nosotros, intercediendo ante nuestro Señor. Y muchos de los santos la amaban de todo corazón, y por eso fueron muy ayudados, perseveraron siempre en la fe hacia nuestra Madre Santísima. ¿Y a nosotros qué nos falta para hacerlo? Lo tenemos todo. Nosotros hemos conseguido la fe a través de nuestra Madre Santísima, muchos de nosotros. Muchos que no han puesto aún su confianza en ella, eso es lo que les hace falta. Que confíen en Mamita María para ser ayudados, para ser protegidos y alejados del peligro que los acecha. No dudemos de ella, no dudemos de la intercesión de los santos que interceden por nosotros. Hoy, en este día, pidamos la intercesión de este santo, San Juan Bautista de la Salle, y él nos va a ayudar en lo que cada uno de nosotros necesitemos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad.
caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy bella alabanza, mis hermanos, a nuestra Madre Santísima. En realidad, la fe que nosotros depositamos en Dios, Dios nuestro Padre, les aseguro, hermanos, que Él no se va a encelar. Nuestro Señor Jesús mucho menos, ya que Él fue hijo de una gran madre, una madre que lo educó, una madre que lo llevó hasta su juventud, que después de todos los sucesos, cuando Jesús sufrió todos aquellos padecimientos, Mamita María sufrió también mucho. Les aseguro que muchos golpes que Jesús sintió, Mamita María también los llegó a sentir. Porque en realidad, hermanos, ella sintió todo el dolor que Jesús estaba sintiendo. Sabía que eso tenía que suceder, pero no se imaginaba que fuera a ser tanto dolor lo que ella iba a sentir al ver a su hijo sufrir de esa manera. Nosotros, hermanos, no hemos sufrido nada en comparación a lo que Jesús o nuestra Madre Santísima. En este momento, mis hermanos, voy a leerles la lectura de Isaías y vamos a ver qué el Señor nos quiere transmitir a través de esta lectura. Y esta lectura, mis hermanos, está en Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escúchenme, islas lejanas. Pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre.
Conoció mi nombre antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante, y me guardó de debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda, que tenía escondida entre las manos. Y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba: he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, y mi Dios guardaba mi salario. Pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo: no basta que seas mi siervo, para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, cuando Isaías está hablando de esta manera al pueblo de Israel, él en ningún momento se está refiriendo a su persona. Solamente en el versículo 4, cuando dice: mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Ahí, solamente allí, él se refería a su persona. Pero cuando él habla al pueblo de Israel para que lo escuchen las islas lejanas, él se está refiriendo a Jesús, nuestro Señor. Se está refiriendo a la persona que va a venir y va a reunir al pueblo de Jacob y a las demás naciones. Dice: escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre antes que naciera. Dios conoce nuestros nombres antes de que naciéramos. Cuando Él pone a un ser con vida en el vientre de una madre, Dios ya conoce nuestros nombres, ya sabe cómo nos vamos a llamar cada uno. Por eso, mis hermanos, en la actualidad todo aquel niño que ha sido arrebatado, que ha sido asesinado, todo esto, hermano, que han estado haciendo las madres, que han rechazado a sus hijos, que han sido abortados, en realidad, ¿ustedes creen que nuestro Señor, que nuestro Dios Padre va a estar contento con esto? Si Dios Padre, estamos escuchando aquí en el primer versículo, que nuestro Dios ya nos puso un nombre desde que nos pone en el vientre materno. Él ya nos conoce. Y todos esos niños y niñas han sido abortados por muchas mujeres. ¿Cuántos causantes de estos abortos no ha habido en este mundo? ¿Cuánto pecado no ha habido entre la gente en este mundo? ¿Usted cree, hermano, hermana, que lo que estamos pasando en este tiempo, lo que está sucediendo con este virus que llegó a las vidas de muchas personas, ¿usted cree que no nos lo merecemos? ¿Que no nos merecemos esto y mucho más por todas esas matanzas que el mundo entero ha cometido ante Dios? Si desde aquí, desde este versículo primero, nos dice que Dios nuestro Padre, desde que pone una vida en el vientre materno, Él ya conoce nuestros nombres. Y entonces, aún así, muchas personas abortan a esos bebés. Hermanos, ojalá y que Dios nuestro Señor, a través de todo esto que ha estado sucediendo, hagamos conciencia y pidamos perdón a nuestro Dios Padre por todos los sucesos y por todos los males que hemos cometido ante Él. Aquí en esta lectura es un alivio para el pueblo de Israel. Las palabras que Isaías le está hablando al pueblo de Israel, cuando les dice que vendrá uno en medio de ellos para reunir al pueblo de Jacob, que viene siendo Israel, y para reunir a todas las naciones en torno a él. Son palabras muy alentadoras para el pueblo. Pero sin embargo, cuando Jesús viene y se presenta ante ellos y les dice toda la buena nueva del reino, de lo que va a ser una eternidad, no le creen. Todos se niegan, todos se cierran a sus palabras. Sin embargo, muchísimos años antes de que todo esto sucediera, los profetas hablaban de Jesús. Obviamente que no les decían claramente el nombre de aquel que vendría a reunir a todas las naciones. Pero cuando Jesús viene
y comienza a hacer tantos milagros en sus propias narices, ante sus propios ojos. ¿Ustedes creen que ellos iban a estar tan cerrados cuando ven todo esto? Sabemos por qué a Jesús lo enjuiciaron y le hicieron tanto daño. Todo lo que le hicieron a Jesús se lo hicieron por pura envidia, puro coraje que le tenían al realizar tantos milagros y que ellos no podían realizar ninguno de esos milagros. Por eso era la envidia y el coraje. Pero aquí las palabras de Isaías son alentadoras para el pueblo de Israel, y de Jesús les hablaba a él. Dice en el versículo 2: hizo de mi boca una espada cortante, y me guardó de debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las manos, y me dijo: tú eres mi siervo Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba: he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Dice: y por ti me daré a conocer. Por Israel se dio a conocer nuestro Dios Padre. ¿Cuántas veces antes de que Jesús viniera no les envió a los diferentes profetas para que les hablara de la paz que vendría a Israel y para que ellos cambiaran de proceder, para que fueran mejores personas? Ellos se negaron totalmente a Dios. ¿Cuántos en la actualidad no nos hemos negado al amor de Dios? ¿Cuántos nos hemos cerrado al amor de Dios? Dios Padre nos ama con ternura y nos ha guardado siempre bajo su mano. No quiere Él que nos suceda nada, ningún peligro. Nos guarda de todo eso. Todo lo que a nosotros nos pasa, a veces nos pasa porque Dios quiere reprendernos, quiere cambiarnos, quiere hacernos fuertes en la fe y que creamos en Él siempre. Dice más adelante: de Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos y mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé y mi Dios se hizo mi fuerza. Mi Dios se hizo mi fuerza. Jesús nuestro Señor era el mismo Dios, hermanos, cuando estuvo aquí entre los hombres. Él era la fuerza de Dios. Él no necesitaba de ningún ser humano para que le ayudara. Él podía hacerlo todo. Sin embargo, Él quiso enseñarnos cómo un hombre, cómo un ser humano debía comportarse aquí en la tierra. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para llegar a la salvación? Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Él podía hacerlo absolutamente todo, como les digo. No necesitaba de ninguna achichincle para que lo sostuviera, porque Jesús, nuestro Señor, era el mismo Dios. Pero la enseñanza que Él traía tenía que darse a conocer a los demás. Y nosotros que ya hemos conocido de ella, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando para el Evangelio o estamos dormidos, descansando frescamente en nuestros hogares? No, hermanos. Hemos sido llamados por Dios Padre y por Cristo Jesús para compartir el Evangelio que Él nos enseñó y para que las naciones, como dice aquí, todas las demás naciones lo conozcan. Si no hablamos nosotros, mis hermanos, ¿qué es lo que va a suceder más tarde? Por eso es que estos sucesos, todo lo que pasa en la vida, se ha estado llevando a cabo por causa nuestra, que no hemos enseñado de la manera que Dios nos lo pide. Y como les digo, es una muy buena reflexión para nosotros estas reprensiones de Dios que hemos tenido, para que nos demos cuenta que de su mano lo vamos a poder todo y sin Él no vamos a poder nada. Y ojalá que si esta enfermedad que ha llegado a este mundo, si Dios Padre concede que se encuentre la cura, una vacuna o una pastilla o cualquier cosa que nos sirva a nosotros para ser sanados, ojalá que Dios lo conceda y que si esto se limpia, si todo esto cambia para bien, nos acordemos de Dios, nos acordemos de serle fiel y trabajemos para Él, que es el mejor salario que nosotros vamos a recibir de parte de Dios Padre y de parte de Jesús nuestro Señor. Cuando lleguemos a la patria eterna que nos tiene reservada Jesús, esa va a ser nuestra mejor paga. La paga que aquí recibimos humanamente de nuestro salario, eso se va acabando. La paga que Dios nos ofrece,
esa nunca se va a acabar. Y por esa hay que trabajar mucho, hermanos, para no quedar defraudados en este mundo. Porque Dios no defrauda, nos defraudamos nosotros mismos con nuestros hechos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el evangelio de hoy día. Ya regreso. Ver la luz de un nuevo día es amor. Todo el aire que respiras es amor. Ver nacer por la colina un nuevo sol, eso es amor. El amor es la frescura de una flor, es la estrella que ilumina con su luz. El amor todo lo sufre por amor. Cristo es amor. El amor no tiene envidia, no se alegra en el dolor. El amor no es egoísta, no. Cristo es amor. El amor es la certeza que hay un Dios, es vivir con Él una estrecha comunión. El amor todo lo sufre por amor. Cristo es amor. El amor no tiene envidia, no se alegra en el dolor. El amor no es egoísta, no. Cristo es amor. Cristo es amor. Cristo es amor. Cristo es amor. Bueno, mis hermanos, pues voy a compartirles el Santo Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33, y luego nos brincamos 2 versículos y comenzamos del 36 al 38. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan
y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria, y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: Donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio que se conmovió. Se conmovió por la tristeza que él sentía al sentirse ya defraudado desde ese momento en que él estaba con los apóstoles cenando. Jesús nuestro Señor ya veía en su interior lo que iba a suceder. Primeramente, de este Judas, que lo iba a entregar, que lo iba a vender por unas cuantas monedas. Sin embargo, las personas no se deben de vender por ninguna clase de dinero, no importando la cantidad de dinero que se le vaya a dar a una persona, por solamente hacer quedar mal a otro. Ya cuando Judas come el pedazo de pan, dice que sale inmediatamente de allí, de esa casa donde se encontraban, para entregar a Jesús, para hablar con los sacerdotes, para preguntarles el precio, cuánto le darían a él porque se los entregara. Hermanos, Dios nuestro Señor, que conoce los interiores, que conoce a cada uno de nosotros cómo somos, él ya conocía a quién lo iba a entregar. Sin embargo, Jesús nuestro Señor ya conocía en su interior que todas las personas lo iban a abandonar en el momento dado. Y aún así, San Pedro le dice que él está dispuesto a dar su vida por él. Pero Jesús conoce sus miedos. Obviamente que en ese momento se estaba parando el cuello enfrente de él, pero de nada le sirvió porque Jesús lo conocía. Jesús nos conoce, hermanos. Nosotros podemos decir de un momento a otro que también lo seguiremos hasta el final. Pero ¿qué si comenzáramos a ser perseguidos por las personas, por los gobiernos? Que nos comenzaran a hacer preguntas sobre qué es nuestra creencia. Y si nuestra creencia es el creer en Dios Padre y en Jesús nuestro Señor, y que por esa causa nos van a dar muerte, ¿estaríamos dispuestos a ir hasta la muerte? O si se nos da una recompensa por no creer en Dios, por no creer en Jesús, yo me imagino que muchos de nosotros cambiaríamos de parecer y también lo negaríamos totalmente como San Pedro. No culpemos a San Pedro de lo que hizo, porque él sintió miedo de ver a cómo Jesús lo estaban golpeando y lo estaban maltratando en ese momento en que lo estaban interrogando. Nosotros, mis hermanos, como les digo, no hemos sido aún perseguidos de la manera que estos hombres fueron perseguidos. Era un miedo terrible para ellos. Todos conocemos el Santo Evangelio, que es lo que San Pedro hizo después de haber negado a nuestro Señor Jesús. Cuando él lo negó, sale para afuera y comienza a llorar amargamente, lo dice la palabra del Señor. Pero eso, mis hermanos, no fue suficiente, porque todos corrieron, todos se alejaron de Jesús nuestro Señor cuando ya fue apresado. Si hemos conocido del mensaje de Dios en nuestras vidas, si sabemos que Dios nuestro Señor, cuando envió a Jesús, fue para enseñarnos de que no debemos negarnos a Él. Tenemos que ser apegados a Jesús nuestro Señor. Dice del versículo 33 en adelante: Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo, pero me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Cuando él les dice estas palabras, luego le pregunta a San Pedro:
¿A dónde vas, Señor? ¿Qué le contesta Jesús? A donde yo voy, no puedes ir ahorita, pero me seguirás después. Es algo, mis hermanos, que en realidad estas palabras también son para nosotros. En el momento que Él se fue, nosotros no fuimos, pero vamos a ir más tarde. Si nos mantenemos firmes en la fe y en la creencia en Jesús nuestro Señor. La persecuciones siempre ha habido en contra de los cristianos, de todos los que creemos en Jesús. Hemos sido siempre perseguidos, no de una forma para matarnos, pero entre la propia familia, ¿cuántas personas no nos han dicho toda clase de infamias de que nosotros nos creemos santos cuando en realidad somos unos demonios? Nos creemos el Papa cuando en realidad nos han conocido desde un principio. Comienzan a decirnos toda clase de palabras. Pero si nuestra fe, si nuestra confianza está en Dios nuestro Señor, todas esas palabras nos van a entrar por un lado y nos van a salir por el otro. Porque Dios nuestro Señor ya nos ha fortalecido de espíritu para alejar a todo aquello que aunque nos esté haciendo daño, que aunque nos esté taladrando el corazón, no vamos a hacer caso a todas esas palabras, porque Dios es el que nos fortalece. Pero hay que tener la fe y la confianza de esto, hermanos, que como les digo, las persecuciones siempre van a existir. Y aquí Jesús, nuestro Señor, cuando les dice que Él se va, pues ellos se entristecen, porque es su maestro, es el que les enseñaba, es el que les daba aliento en su diario caminar, desde que ellos reconocieron a Jesús como un profeta, como un Dios. Entonces se sentían seguros con Él. Pero cuando Jesús les dice que ya pronto se va a ir, no entienden sus palabras, no entienden su lenguaje. En realidad no entienden qué es lo que Jesús trata de decirles. Pedro le dice: ¿a dónde vas, Señor? A donde tú vas yo te seguiré. Es más, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No es cierto. Nadie, hermanos, ya estando en el momento dado, somos capaces de dar nuestra vida por alguien más. Se los aseguro a muchos. Tal vez si alguien se mantiene mucho en oración, se mantiene en mucho amor a Dios, esas personas tal vez sí estarían dispuestas a dar su vida por alguien más. Mis hermanos, el creer en Dios, el creerle a Él, es lo más importante. Porque creer en Dios, hasta el mismo demonio cree en Él. Pero creerle a sus mensajes, creerle a su amor que tiene hacia nosotros, eso es lo más importante. Cuando Jesús le dice: dar tú la vida por mí, en verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Fíjese bien, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Jesús se lo dijo de anterioridad, y por eso cuando canta el gallo, cuando escucha al gallo cantar, recuerda las palabras de Jesús, y es cuando comienza a llorar amargamente. Él se dio cuenta que lo había negado, pero se arrepintió Pedro, tuvo un arrepentimiento digno de Dios. Se dio cuenta de que aquellas palabras proféticas le habían taladrado el corazón. A nosotros nos ha taladrado todos los insultos. Cuando insultamos a Jesús con nuestros actos, nos taladra el corazón, nos sentimos mal cuando le fallamos, porque no me voy a decir, hermano, hermana, que usted nunca le ha fallado a Jesús. Como dicen muchos, ¿verdad? Yo no tengo pecados. Eso es el peor pecado que podemos cometer, decir que no tenemos pecado. Todos, absolutamente todos tenemos pecado. En este mundo, nadie va a recibir la salvación de Dios Padre por puros méritos. Porque los méritos a nosotros no nos van a servir de nada. Podemos decir en este momento: no, yo he hecho mucho por Dios, Dios me va a llevar al cielo. No podemos decir eso, hermanos, porque a veces hasta el más malo, teniendo un arrepentimiento digno de Dios en el último momento de su vida, a Dios no importándole lo que aquella persona cometió, lo perdona. Por eso les digo que los méritos, al menos que los hagamos de todo corazón, con el corazón en la mano,
les aseguro que Dios va a tener consideración de nuestros actos. Pero si tenemos actos buenos, y la mayoría de ellos es solamente porque la gente nos vea, o solamente por quedar bien con alguna persona, esos méritos para Dios no sirven. Dice Jesús en uno de los evangelios que lo que la mano derecha haga, que no se dé cuenta a la izquierda. De esa manera tenemos que dar. Cuando demos, no demos para que aquella persona vea que tú diste. Dalo sin que nadie te vea, y eso es lo que te va a servir. Eso es lo que nos va a servir a todos. Hagamos lo que hagamos de corazón. Si no, mejor no hagamos nada, hermanos, porque a Dios no le agrada que lo que hagamos lo hagamos de mala gana. De mala gana no hagamos nada. Si vamos a hacer las cosas de mala gana, mejor quedémonos con lo que vamos a hacer. Porque después de que Judas, cuando Judas entrega a Jesús, cuando él recibe las monedas, pues yo me imagino que él le dio agrado recibir tanto dinero en sus manos, en su poder, porque era ambicioso, era un hombre ambicioso. En los evangelios siempre nos dice que él estaba encargado de la bolsa común, o sea, era el tesorero. Y cuando la gente les daba dinero para seguir anunciando el evangelio, para que ellos se alimentaran, pues él era el que se encargaba de ello. Y este hombre, mucho de ese dinero se lo quedaba a él, se lo robaba. Jesús conocía todo esto y por eso sabía que lo iba a negar. Su corazón estaba apegado a las cosas materiales. Yo me imagino que él pensó, con todas esas monedas voy a hacerme rico, no importándole lo que a Jesús le iba a suceder. Fíjese en otro evangelio que el dinero que no aceptó Judas, los sacerdotes lo utilizaron para comprarse un campo. ¿Se imagina usted el dinero que era? Era muchísimo dinero. Y Judas, no soportando todo lo que llevó a cabo, entregando a Jesús, se ahorca. Se ahorca porque no resiste lo que acaba de hacerle a su maestro, porque él lo amaba. Es más, si él se hubiera arrepentido, si él hubiera pedido perdón como lo hizo Pedro y todos los demás apóstoles, Jesús nuestro Señor lo hubiera perdonado. Pero no lo hizo y se llenó de miedo y de terror y se colgó. Hermanos, pensemos muy bien en cómo hacemos las cosas y cómo las hacemos, para que Dios nuestro Señor esté siempre agradado con nosotros y un día recibamos la vida eterna. Que Dios les bendiga. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar haciendo una pequeña oración. Ya regreso. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Con tu poder,
Espíritu de y con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu lléname, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Bueno, mis hermanos, pues vamos a pedir en este momento a nuestro Dios Padre y al Espíritu Santo que nos den amor, mucho amor para amar a Jesús de la manera que Él nos amó hasta el extremo. Que en este segundo día de Semana Santa, en este martes hermoso, nos siga dando la confianza para seguir a Jesús hasta esa cruz. Y que nuestro amor por Él, mis hermanos, sea profundamente verdadero. Que amemos a Jesús de verdad y que el Espíritu Santo y Dios Padre nos quiten todo estorbo para acercarnos a Jesús. Que no haya obstáculos que se interpongan en nuestra vida para acercarnos a Jesús. Porque Jesús, las promesas que vino y nos trajo cuando Él estuvo entre los hombres, fue para que nosotros creyéramos en Él y nos enseñó también la forma de hablar con Dios Padre y de hablarle al Espíritu Santo. El Paráclito que habita entre nosotros, que habita en cada uno de nuestro ser, que es ese templo, el cual nos da fuerza y nos da sabiduría, nos da entendimiento para ver las cosas de otra manera, y dejemos todo aquel estorbo a un lado. Todo el amor que nosotros sentamos por cada uno de estos tres seres que componen la Santísima Trinidad, los amemos por siempre. Por eso en este momento pedimos a esta Santísima Trinidad que nos sigan dando el aliento, la fuerza y la esperanza para todos aquellos hermanos y hermanas que están contagiados de este virus y que se sienten que no van a salir de él, que se sienten totalmente afligidos y desesperados porque no encuentran una puerta, no encuentran una salida a sus vidas. Yo les pido en este momento, hermanos, especialmente todos aquellos que confían en la Santísima Trinidad, que confían en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que pongan a todos sus familiares en sus benditas manos, y todo, absolutamente todo lo que le pidan a ellos va a solucionarse, porque no hay nada que nosotros pidamos en sus benditos nombres que no sea alcanzado el favor que siempre pedimos. Por eso yo les pido, hermanos, que oremos en cadena por toda esta enfermedad, toda esta pandemia que ha llegado a nuestras vidas. Muchos de nuestros hermanos están aterrorizados por el miedo. No tengamos miedo, no va a pasar lo que Dios no quiera que no pase entre nosotros. Lo único que va a pasar
es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que esto ya se termine aquí, aceptemos la voluntad de Dios como nos lo dice en el Padre Nuestro, y que el Espíritu Santo, que nos conforta, que nos conmueva de amor hacia otros, porque solamente así, hermanos, recibiendo el amor del Espíritu Santo, abriéndole nuestro corazón a Él, abriéndole nuestro corazón a Dios Padre, a Dios Hijo, no vamos a tener temor alguno de lo que nos pueda llegar, de lo que nos pueda venir, confiando en el que todo lo puede. Benditos sean y alabados sean por siempre. Pedimos la intercesión de Mamita María para que nos alcance los favores como abogada que es. Ella, como nuestra madre, nos ama como hijos predilectos, nos ama tanto, hermanos, que no va a permitir que todas estas cosas sigan sucediendo, siempre y cuando le pongamos nuestras intenciones en sus benditas manos y tengamos la confianza de que ella va a ir y hablar con Jesús, nuestro Señor, y nos va a conseguir todos esos favores. Mamita María, te pedimos por los más afligidos, por los más decepcionados de este mundo, por todos aquellos que están postrados en sus camas, por todos aquellos que estamos en cuarentena, también te pedimos, Mamita María, para que no vayamos a perder nuestros empleos y tengamos para pagar nuestras rentas, tengamos para pagar lo necesario y no quedemos sin hogar. Mamita María, protege nuestros hogares, protege los hogares de todos aquellos hermanos que te lo piden. Todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó que habláramos cuando no tuviéramos palabras que decirle a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Yo les pido, mis hermanos, que sigamos orando por nuestros hermanos que han sido infectados y para que esta pandemia se termine. Les pido sus oraciones por el mundo entero, para que haya más voces escuchadas por Dios Padre. Dios nuestro Señor quiere que todos nos unamos en oración. En el Antiguo Testamento, los pueblos eran salvados cuando una nación entera hacía oración y penitencia. Hagamos nosotros lo mismo para que Dios Padre nos escuche y esté atento a nuestras oraciones. Si lo hacemos de todo corazón, les aseguro que Dios Padre va a enviar sus ángeles para que todo esto se termine. Toda esta enfermedad que ha llegado a las vidas de muchos va a alejarse prontamente, pero tenemos que tener la fe y la confianza en Dios Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.